Buenos días, mi nombre es Jennifer de Pablos, mi grupo está integrado por María José Delgado y Crismar Marchán. Nosotras vamos a hablarles acerca de la estratificación social y el acceso al sistema jurídico. Entendemos como estratificación social aquel fenómeno social que tiene dos aspectos fundamentales. Número uno, las diferencias personales de los individuos que provienen de los estatus, y número dos, las diferencias colectivas de la persona, que son aquellos que se derivan de los estratos. Definimos estatus como aquella posición que ocupa el individuo en la sociedad. También se conoce como la imagen social de que cada una de estas personas goza, por ejemplo, reputación, admiración, entre otros factores. Decimos que el estatus va a depender de múltiples factores, entre los cuales tenemos aquellos que derivan de la misma persona, por ejemplo, el abolengo familiar, el linaje, la edad, raza, sexo, entre otros factores, y aquellos que son externos a la persona, por ejemplo, aquellos que van a depender del rol que la persona desempeña en el agrupamiento, también del nivel cultural y educativo y del nivel de ingreso. También hablaremos acerca del rol, que es aquel papel social que cada uno de nosotros como individuo debe desempeñar en la sociedad según sea la posición que cada uno de nosotros ocupe. Ello engendra en la sociedad una expectativa de conducta a lo que las demás personas esperan que ellas hagan. Hablaremos también de los estratos, los cuales son las capas en que se halla dividida la sociedad. Es un fenómeno eminentemente colectivo, ya que requiere la multiplicidad de personas para formarlo. Es por ello que se dice que no es fácil pasar de un estrato social a otro, e incluso en algunos casos es imposible. Y por último, en esta primera parte hablaremos de las clases sociales, las cuales son capas de la sociedad formadas por un número indeterminado de personas, las cuales gozan de oportunidades vitales, las cuales son conocidas como bienes y servicios. Estas van a depender del nivel de ingreso familiar. También decimos que es el sistema de estratos más permeables, pues el valor económico es fundamental. Una de las características principales de las personas que provienen de una clase social o pertenecen a ella es, número uno, comparten el mismo estatus general, tienen acceso a los mismos bienes y servicios, suelen buscar parejas dentro de su clase social, y por último siempre están en los mismos círculos sociales. El cambio social es toda transformación observable en el tiempo que afecta de manera más o menos permanente a la estructura o al funcionamiento de una sociedad o colectividad dada, y por ende esto va a afectar al curso de su historia. Entre sus características tenemos una transformación, es decir, va a modificar algo. También tenemos que es un fenómeno colectivo. Esto implica a toda una sociedad como unidad funcional o esencial. También afecta directamente a la estructura y a la funcionalidad de esa sociedad o de ese grupo en particular. Por ende, también es apreciable en el tiempo el cambio de equilibrio y de su estructura. En cuanto al equilibrio, esto quiere decir que es una situación de estabilidad. Como los organismos vivos tienden a mantener equilibrio y a permanecer estables, igualito es la sociedad. Esta tiende a mantenerse en esa situación, compensando las fuerzas que actúan sobre ella, y a través de la función de la estabilidad normativa compuesta por los valores interiorizados en la sociedad. Entonces es allí cuando el cambio de equilibrio será una variación del punto de la estabilidad para pasar a otro mejor, pero sin perder su consistencia. Ese cambio ocurre cuando se modifican ciertos elementos del sistema que se meten o se van, y eso desencadena una serie de tensiones en la misma sociedad, que esta va a resolver mediante los ajustes imperceptibles del conjunto normativo. Cambio de estructura. A veces esas fuerzas y tensiones de las que hablamos ejercen con gran magnitud, que el sistema no puede estabilizarlas o resolverlas sin que ocurra un cambio o un fenómeno muy grande. Al desestabilizarse, se desmorona el sistema y hay que sustituirlo.
todo se desordena y entonces había que reordenarlo. Ante toda situación, el equilibrio se rompe y la sociedad cambia. Se va a transformar en otra nueva y en otra distinta. Cambia su estructura o en el funcionamiento de los elementos, también afectando la naturaleza del mismo. Por ejemplo, una sociedad monárquica pase a ser una sociedad demócrata. Agentes del cambio social. Son todas aquellas personas, grupos o sociedades que se introducen, afectan, fomentan o sostienen el cambio. Para hacer eso, tienen que estar animados por objetivos o ideas. ¿Quiénes son esas personas? Principalmente tenemos los líderes, que son los que arrastran a otros o a los grupos mismos de la sociedad en la acción que ellos proponen. Como segundo tenemos las élites, que son una minoría de personas que detentan el poder o la dirigencia de una estructura o subestructura social, contribuyendo con la acción de la historia. Los movimientos sociales son organizaciones humanas estructuradas cuyo objetivo es agrupar a sus miembros para la defensa o promoción de sus intereses o objetivos. Y por último tenemos los grupos de presión, que son los que intentan obtener de los poderes públicos como un reconocimiento mayor para que sus ideas o sus propuestas sean implícitas en leyes. Social. Son estos unos elementos muy determinantes del colectivo social que por su sola existencia o por la acción que ejercen sobre un medio produce necesariamente un cambio. Los factores del cambio pueden ser espirituales o materiales. Entre los factores espirituales tenemos la ideología, las creencias culturales y las creencias religiosas y la cultura. Y entre los factores materiales encontramos el medio geográfico, el desarrollo tecnológico, la raza y la producción económica. Ritmo y dirección del cambio. El cambio se produce de forma violenta o instantánea de una sociedad, aunque actualmente se está generando de forma gradual y evolutiva, en secuencia de unos fenómenos concomitantes. En cuanto a la dirección, esta puede cambiar a un estadio ascendente, a un estadio evolutivo, también puede retroceder a estadios anteriores. Resistencia al cambio. Existen en la sociedad elementos que tienen como función la estabilidad normativa del sistema, y este sistema puede reprimir o neutralizar las fuentes de presiones para bloquear las transformaciones de las estructuras. Un claro ejemplo de esto son las instituciones sociales. Derecho como factor y producto social. El derecho es un instrumento muy importante dentro de la sociedad, ya que es un instrumento manipulador de una clase sobre la otra. El derecho como factor social se ve en una reforma legislativa, mercantil, civil, donde no actúa sobre el ordenamiento jurídico, sino que también se ve recae sobre la sociedad. Y el derecho como producto social refleja modificaciones y transformaciones en la sociedad en pocas ocasiones. Movilidad social. Se dice que la movilidad social es toda variación de la población de los individuos dentro de las capas sociales dentro de un determinado tiempo. Caracteres de la movilidad social. Es un fenómeno individual, implica lugar y tiempo, afecta el estatus personal del movilizado, pero no afecta la estructura de la sociedad. Tipo de movilidad social. Según su dirección, puede ser ascendente, descendente u horizontal, según el tiempo intergeneracional de 2 o más generaciones, según el contexto, bien sea laboral, académica u organizacional, y según las unidades movilizadas, individual, familiar o grupal. Causa de la movilidad social. La movilidad social se genera a través de diferentes causas, como puede ser el cambio de ocupación, la antigüedad o experiencia, el cambio de ingresos, cambio de domicilio, cambio en el nivel académico, así como también el mercado de trabajo, bien sea la creación o la suspensión de un mercado. Gracias.